Profe, hago un stream recomendando libros. ¿Quieren que le recomiendo un libro? Puta, ahora no tengo. Oh, sí lo tengo acá. Estoy leyendo este. ¿Quieren que les muestre el libro que estoy leyendo? Justo lo tenía acá. Se llama Cuentos completos de terror, locura y muerte. Es como Love, Death and Robots. ¿Han visto, han escuchado, han visto la serie Love, Death and Robots de Netflix? Es casual. Lo que pasa, a ver, ya les voy a explicar. Son cuentos, literal, que tienen como temática terror, locura o muerte. A ver, vamos por partes, porque si no los voy a enredar. Muchos dicen, está muy largo, profe. Y es verdad, es un libro muy largo. Pero, primero, es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos. Entonces, hay cuentos que duran 4 páginas o hay cuentos que duran 50. Entonces, depende mucho, tú te puedes programar de cuál vas a leer. Entonces, yo lo que hago es leer 1, 2, 3 cuentos por día, así como ir avanzando cuando tengo tiempo. Y es de Guy de Maupassant. Maupassant. Este es el personaje. Mostachazo, ¿no? Este weón murió muy joven, murió a los 42 años, si no me equivoco. Y es un escritor, yo diría que es un escritor maldito, del año 1800. Tiene una lista de cuentos, es muy prolífico el autor, tiene varias novelas, en general sobre literatura francesa. Y también tiene varias crónicas y cuentos. Entonces este libro es una compilación de muchos de sus libros y cuentos que están combinados acá. Lo interesante es que tiene un índice temático que los divide por la temática. Entonces hay temáticas muy duras: asesinato y crimen, bastardía. Bastardía es, en el estricto rigor del clásico, dar muerte a un pariente. Dar muerte, o sea, cometer parricidio. Bastardía es, en el fondo, es cometer un acto atroz en contra de tu linaje, ¿cachai? Por eso, ser un bastardo. Una persona que... una paria de la familia. Alguien que no es parte de la familia. Bastardía. Cadáveres, cementerios, diablos, estrangulamientos, degollación, fuego, infanticidio, violencia. Una lectura tranquila. A todas luces, una lectura tranquila. Una lectura tranquila. Pero los cuentos son muy buenos. La verdad, son bastante oscuros. Me gusta cagarme de miedo solo. Este autor tiene esa particularidad que escribe cuentos muy, muy de terror, de ese terror no sobrenatural. En la época en la que se escribió este libro, otros libros, por ejemplo, sobre muertos revividos o cadáveres, a ver, estaba aún escribiéndose Drácula, que es un clásico de Bram Stoker que todavía no salía. O por ejemplo estaba Frankenstein de Mary Shelley, que en verdad no es un libro de terror. Frankenstein de Mary Shelley, o El moderno Prometeo, el libro original de Mary Shelley, no la versión censurada, es un libro, yo diría que más parecido a la ciencia ficción y a la filosofía, más que al terror. Frankenstein era un monstruo, efectivamente, pero como estaba hecho de partes de distintos seres humanos, tiene también pensamientos de distintos seres humanos. Y como fue confeccionado también con las partes de asesinos y gente como... así como gente miserable, ¿cachai? Tiende a tener esta personalidad como media reflexiva y sufre y piensa. ¿Quién es el verdadero monstruo realmente? La sociedad, el doctor Frankenstein, el monstruo de Frankenstein. Y es muy sensible, es muy triste la historia. Entonces en esta época en general el terror del 1800, primera parte del 1800, siempre tiende a ser un terror mucho más aterrizado a lo cotidiano, a lo real. No a lo cotidiano, porque no todos los días se ven asesinatos, pero me refiero como al terror del loco, de la locura, de no lo sobrenatural, porque los fantasmas y los zombies y los monstruos de otra dimensión, como a lo Lovecraft, estaban todavía a casi 100 años de diferencia. Entonces en general son relatos de terror de crímenes. Y como tengo expertise jurídica y cierto tipo de afición por esas cosas, para mí son cuestiones que gatillan otro estímulo relativos con el mundo del derecho. Es como mea culpa, claro. Sería como mea culpa. De hecho, había uno que era terrible. Un cuento acerca de una carta de suicidio. Y el día del funeral el esposo se enteraba de toda la historia y la carta desentrañaba toda la historia. Y finalmente todos los protagonistas de la intriga estaban en el funeral dándole el pésame. Es terrible. Terrible, así como una cuestión como de cinismo, y finalmente el protagonista se convierte en un criminal por venganza. Es una cuestión
completamente descorazonadora, un casazo jurídico. El libro se llama Cuentos completos de terror, locura y muerte. Es de la edición Valdemar Gótica. Si usted es una persona que le gustan las cosas de terror, no solamente del estilo que le estoy hablando, sino que de todo estilo, de todo tipo de terror, moderno, antiguo, le recomiendo esta editorial, la que le acabo de mostrar, que se llama Valdemar Gótica. Valdemar Gótica tiene una colección muy linda. Si usted algún día quiere coleccionar libros de terror, le recomiendo coleccionar estas sagas de libros, que los puede encontrar de repente en los libros usados. Es una cosa que, claro, esta es moderna, pero Valdemar Gótica lleva muchos años publicando. Y si se fijan, tienen un número. Está al revés porque yo uso la cámara en modo espejo, pero este es el 83. Entonces, hay muchos libros que son parte de la colección y más o menos todos son compilaciones. Y lo bueno que tiene Valdemar Gótica es que como son compilaciones hechas por personas, que aquí dice edición de Mauro Armiño, son gente que se preocupa de elegir las narrativas o los cuentos que van a ocupar, y en el prólogo te explican la vida del autor, te explican cómo escribe o por qué escribe así, de dónde saca su inspiración, qué cambios de inspiración ha tenido el autor a lo largo del tiempo, te explican de repente el contexto de la época para enriquecer la lectura, porque lo que pasa muchas veces con los libros, como son de distintas épocas, uno requiere contextualizar un poco a los autores antes de abordarlos, ¿cachai? Es súper importante antes de leer un libro que sepáis al menos quién era el autor, cómo vivió, si era un miserable, si era una persona feliz, si era muy querido, si era retraído. ¿Por qué? Porque mucho de la narrativa del autor está influenciando lo que escribe, ¿cachai? Onda, es inseparable para mí la obra del autor. No todo lo del autor se vuelca en la obra, pero si hay una vivencia personal que claramente tiene relación con lo que se está hablando, claro, no hay otra alternativa. Es súper importante contextualizar los libros. A mí me sirve mucho, y los buenos libros, las buenas compilaciones te dan por lo general una buena contextualización. Por ejemplo, tú no puedes leer La Metamorfosis de Kafka, o no puedes leer El Proceso de Kafka, o no puedes leer cualquier otro libro de Kafka sin saber la pobre vida que tenía ese miserable, ¿cachai? De cómo sufrió toda la vida porque no era suficiente para la familia, de cómo murió rogando que por favor quemaran todos sus manuscritos, de cómo gran parte de lo que escribió Kafka lo sabemos porque un amigo que le pidió quemar los libros se negó a quemarlos y los publicó. De hecho, El Proceso de Kafka no está completo el libro, era un manuscrito que creo que se publicó póstumo. Onda, era un libro que tenía sin terminar. Claro, el que se transformó en una cucaracha. El que despierta un día y se convierte en una cucaracha. Yo creo que ese es un libro sobre la depresión igual. O sea, tiene muchas interpretaciones, pero para mí La Metamorfosis es un libro sobre la depresión. Una depresión muy de la época igual. El hombre que tiene que empezar a valerse por sí solo y tiene que y que no le encuentra sentido a lo que hace y se siente de repente un bicho raro porque todos lo tratan raro. Una cucaracha, sobre la monotonía, la depresión. ¿No era sobre transformarse en una cucaracha? Sí, también, pues, o sea, él es una manera de decir que se transformó en algo horrible, en algo grotesco, que nadie quería acercarse a él, ¿cachai? Entonces, en el fondo es una metáfora. Él sigue estando ahí, lo que pasa es que está en un estado de tanta miseria que ya nadie lo reconoce. Y no puede pedir ayuda tampoco porque no puede hablar, porque tampoco puede hablar de lo que siente. Y hablo un poco, yo creo que también sobre esa frustración sentimental. Si te das cuenta, tiene como amoríos sin terminar y relaciones de trabajo media raras, relaciones con la familia medias como raras. Ese es como para mí el significado final de La Metamorfosis de Kafka. Pero todo ese contexto de la vida de Kafka, te das cuenta que él era la metamorfosis. Todas las obras de Kafka están pasadas de depresión. Pasada de depresión. Antes que existiera la salud mental, güey. Pobrecito, güey. Esa es la interpretación que yo he encontrado que se parece más a lo que a mí me hace más sentido. Porque Kafka era un weón que murió en la mierda, igual, po. Murió pobre, pero pobre, po, weón. Murió en la mierda. Por ejemplo, autores... ¿Ustedes conocen han escuchado alguna vez hablar de Sir Arthur Conan Doyle? Es el creador de Sherlock Holmes, de la figura de Sherlock. Y él publicaba los escritos de Sherlock Holmes en el diario. En el diario, normalmente, casi todos los autores de inicios de 1900 se empezaron a publicar en los diarios
como estos semanales, como que venían en el diario, y la gente se enteraba todas las semanas de cómo seguía la novela, y así los autores se publican, era como publicar un manga. Lo que pasó fue que, claro, que este weón de Arthur Conan Doyle, a diferencia de Kafka, era una persona que no pasaba un mal, no tenía un mal pasar, de hecho, es un Sir. Lo nombraron un Sir, que en estricto rigor, cuando alguien es un Sir, un caballero, es estrictamente nombrado por alguna autoridad real. O sea, es un caballero real, de la Cámara de los Lores de Inglaterra. Sherlock era muy famoso, Sherlock era muy popular, y este weón lo paraban en la calle todo el rato. O sea, en Londres, Arthur Conan Doyle era prácticamente una celebridad. Al autor lo paraban todo el rato y le decían, ¿y qué pasó? Oye, y llegaba un weón así como el típico estúpido, le decía al autor, ya sé cómo hizo el truco, ya sé cómo hizo el truco, te apuesto que hizo esta wea. Y le decía así como, te apuesto que hizo esta wea. Sí, si vos no sabés nada. Y lo weaban, como que le decían que tus libros, sí, de pura weá escribí Arthur Conan Doyle. O de repente había gente que le mandaba cartas así como de fans, y esa weá le cargó. Onda, Arthur Conan Doyle escribía, weón, porque era muy popular Sherlock Holmes en la época. Todos querían ser Sherlock Holmes, estaba lleno de pelafustanes, andando por Londres buscando misterios que resolver. Scotland Yard empezó a recibir puros como Sherlock Holmes wannabe. De verdad fue una celebridad en el momento y fue un escándalo, porque había un montón de gente que andaba buscando puros delitos para meterse, eran como puros simp de Arthur Conan Doyle. Entonces no se le ocurrió nada mejor a este weón que decir, váyanse a la mierda, y lo mató. Lo mató. El weón llegó y publicó en el diario un cuento que se llama La muerte de Sherlock Holmes, y lo mató. Salió un poco. Perdón, gente, no estoy respirando muy bien porque ustedes saben, estoy cubriendo el resfriado. Lo mató, weón. Lo mató. Y publicó un cuento que se llama La muerte de Sherlock Holmes. Y dijo, aquí me despido. Lo funaron. Gente, lo funaron. Lo funaron en la época, weón. Lo querían matar. De verdad. Pero, weón, es que lo funaron. En la época, en el 1900, weón, era el autor que mató al personaje favorito. Los lores y los nobles se quejaban que cómo era posible que lo hubieran matado, weón, y lo hicieron mierda, weón. Le iban a apedrear la casa, weón, lo buscaban en la calle, lo escupían. De verdad, la gente estaba pero enojada porque le habían quitado a Sherlock Holmes, weón. Y fue tanto el hueveo de la época que el weón tuvo que revivirlo. El weón tuvo que revivirlo. Pero lo mató, como que se cayó de un barranco. No me acuerdo de cómo termina el libro de la muerte de Sherlock Holmes. Lo tuvo que matar y después lo tuvo que revivir. Y tuvo que hacer una explicación rebuscadísima para revivirlo. Y el cuento donde lo reviven parte con... Porque todos los cuentos de Sherlock están narrados desde Watson, desde el ayudante. Elemental, mi querido Watson. Watson es el escritor. Entonces Watson describe a Sherlock y habla de que es un conchetumare. Sherlock es un genio, pero un conchetumare. Y describe ahí de cómo lo revive, y Sherlock explica cómo revivió, ¿cachai? Y toda la wea. Y tuvo que seguir publicando la wea. Y así fue como funaron a Arthur Conan Doyle en esa época por matar a Sherlock, weón. Increíble, weón. Increíble. Lo funaron por matar a Sherlock y después lo tuvo que revivir. Pero weón, o sea, hay autores y autores, por ejemplo, Lovecraft, el famosísimo Lovecraft, que a todos les gusta mucho Lovecraft. Lovecraft era un racista, un supremacista blanco y un racista. Onda, Lovecraft era una pésima persona. De verdad, de verdad. Y lo malo. Y lo malo, profe. Roberto dio el nombre del gato de Lovecraft, que no me acuerdo. Oh, de veras, espérate, ¿cómo era el nombre del gato de Lovecraft? Gente, preguntas que nunca hay que hacerle en internet. ¿Cómo se llama el gato de Lovecraft? Esto yo no lo sabía. Muchas gracias, Cristian, no lo sabía. No lo puedo decir. Me funan, no puedo.
No puedo ni siquiera decirlo, weón. Está prohibido en Twitch. No puedo decirlo, weón. Está prohibido. Pero lo puedo mostrar. Igual es. A ver, voy a dejar en claro que lo que voy a mostrar el día de hoy es netamente en una forma educativa y tiene por contexto un hecho cierto, probado y que yo no estoy inventando. Es contenido educativo, gente. Yo sabía que era racista, pero no tanto. O sea, sí, calete, ¿vale? Y después le cambió en 1923. Y después le cambiaron el nombre a Blackie. Para no ser tan ofensivo. Qué risa, yo no tenía idea. Bueno, Lovecraft era un racista. Y además era un ocultista. Tenía como un club secreto. Donde era súper... sorry, voy a decirlo... Ya que era racista, podemos decirlo igual. Era como meo gay culposo. Como de la época, ¿cachai? Entonces, la weá, yo encuentro que de verdad es una cosa... pero de verdadmente homosexual, ¿cachai? Como sin ningún tipo de peyoración. De verdad, una cosa muy homosexual. Porque se mandaban cuentos con sus amigos. Entonces tenían como un club donde hablaban cosas de ocultismo y hacían cultos satánicos y después se mandaban cuentos entre ellos con los personajes que creaban. Hacían fanfics. Hacían fanfics de terror y se los mandaban entre ellos. Como una manera como de ser amigos. ¡Ay, de ser amigos, seguro! Robert Bloch tiene un libro que se llama El vampiro estelar. Literal se lo dedicó a Lovecraft. Y es como, claro, un vampiro de la weá, de todo. Era bien homosexual todo. Bien de closet igual todo. Pero así, bien ciútico y le gustaba el ocultismo y toda la weá. Lo que sí debo reconocer de Lovecraft es que ese racismo se impregnó completamente en los libros. Pero su literatura es muy buena. Tiene un uso de palabras muy lindo, escribe muy bien. Y además, diría yo que los cuentos de Lovecraft tienen mucho terror. Terror tienen, terror. Y el terror cósmico, que es una cosa que igual respeto caleta. O sea, fuera de la figura de Lovecraft como un racista, todo lo que queráis, tenía terrores súper concretos, ¿cachai? Por ejemplo, a Lovecraft le daba miedo el fondo del mar, que decía que ahí vivían criaturas, hasta el fondo de una caverna, una tumba muy profunda, el espacio y la inmensidad del cosmos, cosas que le daban miedo. Las mujeres también. Sí, no sé, puede ser. Quién sabe, también quizás, no lo sé. A mí me gusta igual la literatura de Lovecraft. He leído muchos cuentos de Lovecraft también. Mis favoritos, El color que cayó del cielo y La sombra sobre el tiempo se llama. La sombra fuera del tiempo. La sombra fuera del tiempo es un cuento que me heló, el final de ese cuento me heló la sangre. Porque se trata de una persona que un día despierta y se borraron, no me acuerdo cuánto tiempo, pero creo que como 7 años de su vida. Onda, imagínate que estáis... Imagínate disociarte por 7... Sobre que no estoy respirando muy bien. Si me ven un poco jugosito, es porque no puedo respirar muy bien. Es un weón que despierta, se disoció 7 años. 7 años, no me acuerdo si 7 o más, pero se disoció. Y vuelve en sí y desaparecieron 7 años de su vida. Y el weón siguió haciendo clases, su matrimonio se fue a la mierda y empieza como a cachar qué weá pasó, por qué weá, qué onda, o sea, qué pasó en todo ese tiempo que no estuve. Y empieza como a seguir sus propias huellas, a hablar con conocidos, con la familia, como de qué estaba pasando. Empieza a averiguar que se empezó a interesar por la arte oscura y por el ocultismo y por una civilización que supuestamente estaba olvidada. Y así empieza a rememorar un montón de cosas en la trama. Y de repente empiezan a ver sueños que tienen. Porque él escribe sus crónicas y empieza a narrar los sueños que tiene. Y ahí es donde la wea se va a la mierda. Se va a la mierda, weón. Entonces, el weón empieza a investigar qué pasó en ese tiempo. En un punto, se entera de que su conciencia estuvo cambiada de cuerpo con la conciencia de otro ser, que no sabemos quién es, quienes vivieron en la Tierra hace 1.000.000 de años. Literal, su conciencia estuvo cambiada de cuerpo con otro ser que vivió 1.000.000 de años en el pasado. Oh, y ahí te quedan 80 páginas. Esas son las primeras 20, weón. Son las primeras 20 páginas. De ahí te quedan como 80. Oh, porque después empieza a avanzar y el weón empieza a disociarse de nuevo. Oh, weón, es joya. Ese cuento
me erizó la piel porque tiene unos cambios, unos plot twists tan increíbles. La sombra fuera del tiempo se llama ese relato. Si ustedes quieren escucharlo, el abuelo Kraken, que es un canal de YouTube, tiene un audiolibro muy bueno. Dura 2 horas 55. Yo diría que al abuelo Kraken lo podéis poner en 1.25 super piola. 2 horas 55 para escucharlo de audiolibro de pana. Y el otro relato que recomiendo de Lovecraft se llama La sombra sobre Innsmouth. Innsmouth literal era como... No quiero estigmatizar ciudades, pero Innsmouth es un puerto pesquero que se fue a la mierda y que al parecer tiene una maldición. Entonces hay un periodista que está ligado de alguna manera familiarmente a Innsmouth y viaja a Innsmouth a ver qué weá pasó con el pueblo, qué onda, qué está pasando, y lo narra en un sentido muy de crónica. El tema es que la weá se empieza a tornar muy raro, muy muy raro, y la gente es como mitad pez, mitad... no sé, muy raro. De verdad, es muy raro. Y ahí sigue el cuento. Son como 6-5 actos. Y también el final es buenísimo. La sombra sobre Innsmouth. Las montañas de la locura. En las montañas de la locura. Es sobre una civilización que vivió en la Antártica. Es sobre una exploración que hacen unas personas a la Antártica. Y se encuentran con las ruinas de una civilización que vivió en la Antártica hace mucho tiempo. ¿Qué otro les puedo recomendar? ¿Otro autor? Bueno, a ver. Literatura clásica. A mí me gustan mucho los libros de... el del diario de Dorian Gray, ¿cómo se llama esto? El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray se trata de esta historia de un noble que le gustaba mucho su figura, le gustaba mucho su imagen, es un narciso. Narciso es una persona que se ama demasiado, pero que huele horrible en el fondo. Y se trata de un hombre que se enamora de Dorian y sufre mucho y Dorian lo trata horrible y es como un hijo de puta. Dorian es como un típico noble, un noble muy muy fifí, y claro, decían que era hermoso. Entonces, la gracia de este weón es que tenía un retrato en su casa, que era el retrato de Dorian Gray, que era una pintura. Y esa pintura, claro, al parecer encerraba con un cierto poder místico en la belleza de Dorian, de este joven. Pero hay un libro de Oscar Wilde que no es tan conocido, De Profundis. De Profundis, el título de una epístola penitencial, porque Oscar Wilde estuvo preso por homosexual. Creo que ese era el cargo, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo fue la pelea por la que cayó preso, porque homosexuales había muchos en la época. Lo que pasa es que caer preso por homosexual significaba que además te habían echado de la alta sociedad. Porque eran bien raros los nobles en esa época, hay que decirlo. Los nobles siempre han sido raros, pero en esa época había un montón de gente homosexual y no les pasaba nada. Pero en particular con Dorian Gray se ensañaron. Y lo mandaron a la cárcel y murió en la cárcel. Y escribió en la cárcel De Profundis. Y De Profundis es prácticamente una perorata sobre la culpa, sobre un montón de cosas bien siniestras, o sea, no siniestras, pero bien de adentro. Un relato muy íntimo. Una persona, literal, Oscar Wilde lo escribió estando en la cárcel, ¿cachai? Estando en la cárcel por homosexual. Ah, eso era. Lo denunció el padre de un amante. Eso era. Literal como que fue como el caso de Dorian Gray, pero al revés. Lo denunció el padre de un amante de él. Eso fue lo que pasó. Y el padre del amante, al parecer, tenía mucha influencia. Ahí estoy tratando de recordar porque es un relato que leí hace como 10 años. Pero De Profundis es una cosa muy... muy triste. Muy triste. Demasiado triste. Onda, me dio mucha pena leerlo. No sé si hace bien para el alma. Onda, los autores y las autoras cuando escriben sangran. O sea, los buenos autores y las buenas autoras sangran cuando escriben. Y creo que De Profundis es un mar de sangre y lágrimas. Es muy triste, bueno, es muy triste. Lo cierto es que, a pesar de la confrontación de diversos sentimientos, el autor redacta cada palabra de esta obra con esperanza. Esperanza de recibir una respuesta, cualquiera que ésta fuera, del principal responsable de su estancia en prisión. Literal es una súplica. Y es terrible porque se mezcla mucho el simbolismo de la religión, porque los homosexuales en particular, encarcelados en la época temprana del 1900 y antes, recibían como catequesis así como de tortura. Y los hacían pensar en Dios y en la palabra de Dios y la weá, casi como una perorata de conversión.
casi como un tratamiento de conversión, estos tratamientos religiosos a las fuerzas para que alguien cambie su orientación sexual o su identidad. En verdad tortura religiosa. Es muy fuerte el libro, sobre todo si empatizas con el personaje. Es muy triste, weón. La escribió para Alfred Douglas en prisión, 2 meses antes de que el escritor irlandés cumpliera la sentencia que le fue impuesta por el delito de sodomía. Creo que no murió en la cárcel Oscar Wilde, creo que salió y después murió en la mierda, no me acuerdo cómo era la wea. Bueno, si dije que Oscar Wilde murió en prisión, me carrilé porque la verdad es que no lo recuerdo. Así que le recomiendo Dorian Gray y le recomiendo De Profundis para leer. El Príncipe Feliz también es un buen relato que tiene él, muy bueno, también para leer. Murió en la miseria, si no me equivoco. Eso, murió en la mierda. No murió en la cárcel, pero murió en la miseria. Es que estar en la cárcel es una weá que en la época ya te restaba de cualquier tipo de círculo social. En recomendaciones de ciencia ficción, yo esta semana me he reencantado con un autor en particular, que para mí tiene un lugar en mi corazón muy ganado. Porque aparte creo que era un gran humanista. Y cuando digo humanista me refiero a una persona docta en las humanidades, en la historia, en la filosofía, en la antropología, en la ciencia también. Isaac Asimov, que esta semana me han salido algunos clips de Isaac Asimov a propósito de los tiempos en los que estamos viviendo. Muy buenas reflexiones de Isaac Asimov en redes, porque alcanzó a ser grabado bastante. O sea, un autor que murió hace relativamente poco, igual, no hace mucho. Unos 40 años habrá muerto Isaac Asimov. Es el de Yo Robot, el de la saga de los robots, el de casi el hombre bicentenario. Y en general Isaac Asimov escribió acerca de robots o acerca de la saga de Fundación, que es la otra volada que tiene Asimov. Uno de los libros favoritos míos se llama El fin de la eternidad. Para mí es uno de mis 10 libros favoritos de toda la vida. Es un autor que amaba mucho la historia humana. Una frase que tiene él, que también viene en tiempos donde se nos pretende imponer el puritanismo de las religiones, que en general cualquier persona puede creer la weá que quiera, católico, cristiano, musulmán, judío, creer la weá que quiera de verdad, establecer de que necesariamente toda la gente debería ser católica para ser buena, es restarle a las personas su intrínseca capacidad de perseguir su bienestar y el del resto. Creo que es denigrar la humanidad misma el pensar que todos tenemos que tener valores católicos o cristianos para ser buenas personas. Como que ser persona fuera patrimonio de la gente religiosa. Y eso yo creo que no está bien. Y Asimov pensaba lo mismo. Decía, si nosotros de verdad pensamos de que las leyes tienen que contener patrones o valores morales, religiosos, para que la sociedad funcione, lo único que estamos haciendo es desprestigiar la intrínseca capacidad humana de avanzar hacia el progreso, de tener compasión, de tener respeto, de tener cualquier tipo de valor ético para dirigir el sentido de la vida. Y eso es lo que explicaba Asimov, de un amante de la historia, un seguidor de la ciencia, un autor muy prolífico, un rockstar de la ciencia ficción, pero también con mucho contenido. Onda, yo no tengo nada en contra de las religiones. Cualquier persona puede cultivar su fe y yo creo que las religiones son una manera en la que las personas exploran su espiritualidad. Exploran eso que es lo indecible, eso que es tan difícil de hablar, cosas como el pecado, cosas como la culpa, cosas que tienen que ver con cómo el mundo mejora. Pero creo que pretender que eso es patrimonio de las religiones, la moral y la ética son patrimonios de la religión, es negar que las personas también pueden ser buenas o pueden ser malas fuera de las religiones, ¿cachai? Yo creo que sí, todas las personas deberían perseguir su propia espiritualidad y cultivarla, y muero defendiendo de pie el derecho de una persona a creer en la agua que quiera. Pero pretender que eso se aplique a todo el mundo, porque es la única manera de salvar a la sociedad, anda a la verga con eso. De hecho, he estado con tantas dudas respecto a ese tema, como con tantos cuestionamientos, que ahora me compré la genealogía de la moral. Porque una de las conversaciones que he estado teniendo con gente que quiero mucho es precisamente eso, porque yo les dije, bueno, yo soy de una religión, de una tradición judeo-católica. Soy de una tradición católica apostólica romana. Yo vengo de un entorno en donde yo tenía oraciones todos los días, una vez a la semana en el patio y una vez al mes en la iglesia.
Yo creo que me sé más canciones de iglesia que de cultura pop, y probablemente sé más nombres de santos que de presidentes de la República. Pero al mismo tiempo me surge un cuestionamiento, porque es como, ok, entonces, si la religión no es el patrón para definir qué está bien o qué está mal, ¿cuál es la forma en la que definimos qué está bien o qué está mal? Y ahí es donde autores como Nietzsche se preocupan del tema y exploran la genealogía de la moral. O Más allá del bien y el mal, que otro escrito que tiene, que me compré hace poco. No es la mejor traducción, pero yo diría que funciona. Así que estoy leyendo a Nietzsche con el tema de la genealogía de la moral. ¿Por qué? Porque como persona igual uno pasa por cuestionamientos que tú decís, puta, Dios, la religión, la moral, la ética, el pecado, la culpa. Weas que son... weas que nos afectan a nosotros que nos criamos a mí, que criamos en entornos culiados de católicos y muy conservadores, ¿cachai? El cómo te sacáis mentalmente eso, cómo aprendes de nuevo la moral, sin el tinte religioso. Y lo que me gusta del texto de Nietzsche, lo que está haciendo con lo que estoy leyendo, es efectivamente eso. O sea, sacarle el componente religioso a la moral, desnudarla y hacerle una disección a la moral. ¿Y cuál es el rol que juega la moral en un mundo en donde Dios ha muerto? Si Dios ha muerto, ¿qué pasa con la moral? Eso, no hay moral. ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Cómo seguimos viviendo en sociedad? Las personas son malas, qué wea. Dios ha muerto y nosotros lo matamos. Eso es lo que dice así habló Zaratustra, weón. Se paró al medio de un pueblo y dijo, Dios ha muerto, nosotros lo matamos. Pobre Nietzsche, weón. Ese weón, Nietzsche escribía con jaqueca. El weón era un metalero, un metalero de la escritura. Nietzsche decía que sus ideas más brillantes le venían en su enfermedad. ¿No hay cachado esa frase culiada que decía Nietzsche que era lo que no te mata? Perdón si hay alguien más versado en Nietzsche, sé que cuando hablo de Nietzsche hay gente que se efervece un poco, pero ¿han cachado esa frase culiada que dice lo que no te mata te hace más fuerte? ¿Han cachado? Lo que no te mata te hace más fuerte. Esa frase es de Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Eso lo decía a propósito de su enfermedad. La frase es, lo que no te mata te hace más fuerte, mi enfermedad es una bendición. Entonces, claro, él escribía en los momentos en los que más se sentía como el pico. Y vencía esas ganas de morirse cuando tenía sus jaquecas más horribles y escribía. Y escribía con un dolor de cabeza horrible y sintiendo los peores dolores, como evocando una catarsis. Nietzsche sufría de cefaleas muy fuertes. Tenía dolores de cabeza horribles. Y escribía cuando le daban más dolores de cabeza precisamente porque evocaba una catarsis. Y yo creo realmente que le funcionaba porque las catarsis hacen eso. Lo que hacen los momentos difíciles, lo que hacen los momentos muy dolorosos, de mucha pena o de mucha alegría, creo que es colocar tus prioridades en orden. Cuando las personas tienen experiencias cercanas a la muerte, por lo general tienen cambios de opinión muy bruscos. Y eso es porque ante la proximidad del fin, ante la presencia del abismo, ante pararte al borde y ver la inmensidad de la nada, como en BoJack Horseman cuando están al final de la serie y Bojack se para como al lado de la puerta y ver esa nada, esa experiencia yo creo que hace que las personas coloquen sus prioridades en orden, muy rápido. Porque es una catarsis, o sea, tu día pasa frente a tus ojos y vives cosas, ves cosas, sientes cosas y de repente cambian formas de ser, cambian formas de pensar, enfermedades graves, cáncer, alguna cosa muy grave, genera cambios en la psiquis de las personas. Y claro, esas son catarsis provocadas por momentos muy fuertes. Yo creo que eso también pasa con los momentos de mucho dolor. Te pone las prioridades en orden. Te pone las prioridades en orden cuando tienes como esas catarsis dentro del dolor. Y una de las cosas que rescato de Nietzsche es eso, como escuchar el dolor. Hay una cosa, ahí alguien dijo Los Miserables de Víctor Hugo. Voy más o menos en 1/3 de Los Miserables de Víctor Hugo, y eso es porque cometí un error. Hay un libro que se llama Los Miserables. ¿Lo han escuchado alguna vez? Hay como un musical también. Actúa Hugh Jackman y es bastante bueno. No lo terminé. Ahora lo recordé que no lo he terminado, pero vi como la mitad. Pero eso fue porque me gustó mucho y quería leer el libro. Inicialmente, cuando me contaron Los Miserables, me decían que se trataba de la historia de una persona que cayó 19 años en la cárcel por robarse un pan.
Estuvo 4 años preso por robarse un pan y 15 años más por intentar escaparse. Se robó un pan, lo pillaron, lo mandaron a la cárcel y pasó más tiempo porque se había intentado escapar. Jean Valjean. Y Jean Valjean, el día que sale de la cárcel, comete un delito. Sale de la cárcel, nadie le quería dar ninguna weá porque era un proscrito. No tenía papeles, no tenía nada, no tenía pasaporte porque le quitaron todo. O sea, imagínate en la Francia del 1900, 1800, en la mierda, te liberan de la cárcel, salís sin ni un duro y además no tenés ni papeles. Y eres un reincidente. Y todos saben que eres un delincuente que estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Porque estáis marcados también. Entonces, literal, el buen llegó a la casa de un cura. Y el cura es lo más amable con él. Le pone la vajilla de plata, le sirve comida, ordena a la servidumbre, ordena a la criada, la verdad, que le sirva comida, come con él en la mesa, lo bendice, le da las mejores de las bendiciones. Y cuando todos se van a acostar, Jean Valjean va y se roba todo. Cuando todos se fueron a acostar, Jean Valjean toma todas sus weas, toma todas las weas y se roba todo. Se roba todo hasta lo que no está pernado. Se robó los candelabros, se robó los platos, se robó la vajilla de plata. Hermano, se robó todo. Todo con la única persona que había sido gente con él. A la mañana siguiente llegan los pacos con el weón. Porque el loco intentó vender las weas, no me acuerdo cómo lo agarran. Vuelven con el weón a donde el cura. Y le dicen al cura, aquí está el que te robó. Aquí está el que te robó. Y se lo llevan ahí, el weón con la bolsa, con todas las weas que se robó. O sea, lo pillaron al toque. ¿Y qué hace el cura? Cuando lo ve llegando y lo ve con los pacos. Y el weón lo llevan ahí como listo para tirarlo de nuevo preso. Y ahora sí que se cosía en la cárcel. El cura va y dice, espérense. Entra a la casa y vuelve con más dinero. Y se lo entrega y le dice, toma, se te quedó esto. Y ahí Jean Valjean se rompe. Se rompe, po, weón. Se rompe, imagínate, una persona que había estado 19 años presa por robar un pan. Vuelve a robar a la única persona que le había mostrado algo de misericordia. Lo pillan, lo llevan hasta esta persona y esta persona no solamente lo perdona, sino que le entrega más. Y le dice, toma, se te quedó esto. Ahí Jean Valjean se rompe completamente porque no entiende nada. Y vuelve y hay toda una historia del arco de redención de Jean Valjean. Se parece como a Vinland Saga. Pero me encanta porque literal es el meme ese, tú no tienes enemigos, Jean Valjean. Tú no tienes enemigos, Thorfinn. Y es una weá que te demuele. Y claro, al final, Los Miserables, pues, no, Miserables. Les Miserables, un libro francés, weón, de Víctor Hugo. Les Miserables. Los Miserables, literal, un miserable. El tema es que a mí, ¿con qué quería ir con todo esto? Yo les dije que esos son Los Miserables, así los conocí yo. Bueno, resulta que yo me las quise dar de literato y me compré la versión completa de Los Miserables, que literal es así. Son 2 libros, de hecho 2 tomos, así, hermano, así. Y yo no sabía que Los Miserables, donde sale Jean Valjean, es uno de Los Miserables, pues, weón. Porque en el libro salen como 4 miserables, pues, weón. Sale Jean Valjean. Sale después quién va a ser la esposa de Jean Valjean y cuentan cómo iba a desposarse con un gran noble y fue repudiada de Fantine. También está la historia del cura también, como todo el trasfondo del cura, como todo el desarrollo de personaje. Está también la historia de unos revolucionarios que decapitaron al rey, porque esta época es la época de la Revolución Francesa, 1789. En el libro de Los Miserables te cuentan la historia de quienes llevaron al rey a decapitarlo y que también los persiguieron. 50. Decapitaron a Robespierre, el mismísimo weón que propuso decapitar a la aristocracia. Sí, po. Y eso es lo cuático, porque los mismos weones que propusieron decapitar a la aristocracia y a los nobles fue decapitado, pero además metieron preso un montón de gente. ¿Por qué? Porque estaban instaurando un gobierno democrático. Entonces, el pago por la guerra o por la sedición era la muerte. Entonces, literal, estaba decapitando a toda la nobleza francesa
y al mismo tiempo tenéis que castigar a quienes proponían esa medida de decapitar, pues, weón. Y nada, pues esa es la historia de Los Miserables. Entonces, nada, pues empecé a leer y, weón, Jean Valjean aparece como en la página 150. O sea, yo estaba leyéndome las cartas del cura, estaba leyéndome los pormenores políticos de la época, me estaba leyendo los duelos de falda de los nobles de la época, y recién la película Los Miserables parte en la página 150. Entonces, claro, si ustedes van a leer Los Miserables, léanse la versión corta. Léanse la versión corta que tiene como un poco menos de 300 páginas, que creo que es la mejor manera de abordar Los Miserables. Los Miserables es un muy buen libro para soltarse ahí a leer harto, igual. Triste la wea, triste. Te enseña mucho sobre el sistema penal, igual. Se aprende mucho. A los profesores de Derecho Penal en general les gusta mucho Los Miserables. De hecho, mi profesor de Derecho Penal en la universidad nos hizo ver Los Miserables, la película. Y me gusta eso que en Derecho, bueno, me encantaba Derecho de que de repente el profe decía, vamos a ver una película y todos contentos. Nadie reclamaba nada, pues, bueno, sí que mejor que ver una película en la universidad, weón. Nunca lean It. No, gente, no se hagan ese daño. Yo lo leí. Ay, profe, It no es tan largo, busque cuántas páginas tiene Apocalipsis de King y ahí hablamos. Es que no se trata de lo largo solamente, tiene como casi 1300, 1400 páginas It. Y Apocalipsis también es muy bueno. Pero It es una basofia. Es uno de los peores libros que he leído. Hasta, weón, yo diría que It es un libro que debería ser prohibido. Gente tiene pornografía infantil. ¿Ustedes no sabían eso? O sea, la película de It no tiene nada que ver con el libro. Gente, It, nunca se habla de lo que dice It, weón. De verdad. Stephen King es un degenerado. De verdad es un degenerado. Ojo, acá voy a hacer un aviso. Voy a decir algo fuerte, pero es porque está en el libro. Está en el libro de Stephen King, It. Los niños de It tienen una orgía. En el libro. Tienen una orgía. Y no se diga más. Tienen una orgía en el libro, los niños de It. Y como media simbólica, media rara, weón. Una weá más rara que la mierda, weón. Si no tiene ninguna justificación. Y si tiene una explicación, es completamente pedófila y siniestra. No. El pacto de sangre de la película es literal una orgía. Una orgía entre los niños de... Bueno, si una weá cagadísima, hermano. De verdad, Stephen King se me cayó con ese libro, pero mal. Mal. Porque de verdad ese libro yo lo leí, weón, completo. Y yo estaba así, y era las últimas páginas del libro. Onda, yo decía, ¿cómo va a explicar todo lo que está haciendo? Hermano, weón. Yo dije, ¿estoy leyendo? ¿Qué mierda? Y de gratis, por hermano. Y de gratis. Te lo tira así de gratis, weón. Es una weá traumatante, weón. Es un traumatante, weón, de verdad. Me da mucha risa que la gente recomendaba y veían It y salió la película. Weón, nadie se leyó It. El día que salieron los remakes de It, de las películas, ahí entendí que nadie leyó It. Nadie lo leyó. Nadie. Weón, es que no puede ser de que yo haya sido como la única persona que se leyó el libro para ir a ver la van premiere, weón. De los influencers, porque fue una función de influencer. Y que no sé si fue el único weón que se leyó la weá, pero yo llegué, weón, van a mostrar esta weá. Yo dije, van a mostrar esta weá en la película, weón. ¿Cómo lo van a hacer, weón? Y nadie la leyó, decía, no, Stephen King, un maestro. Chetumare, weón. Esa parte la van a poner, weón. Porque aparte es como el clímax de la película, weón. Y digo, como weón, nadie se leyó el libro. Nadie se lo leyó, ni una weá. Yo así como, Stephen King, maestros del horror. Lo peor es que tengo como 40 libros de Stephen King. Yo leo como 15 libros de Stephen King. Ah, bueno, voy a ser justo. La Milla Verde de Stephen King es muy bueno. La Milla Verde es muy bueno. Misery, uno de mis libros favoritos de toda la vida, lo escribió Stephen King. Para mí, Misery es uno de mis libros favoritos. Generalmente los libros, mientras más corto el libro de Stephen King, mejor. A ver, La Milla Verde de Stephen King, muy bueno. Misery de Stephen King, yo diría que uno de mis top 10. Top 10 de literatura, diría que Stephen King es muy bueno. El Resplandor, buenísimo. 22-11-63, también dice que es muy bueno. Ese habla sobre el asesinato de Kennedy, si no me equivoco, ¿no? Cementerio de Animales también es bueno. Uno que es muy malo, que no lo lean, es que, bueno, a veces Stephen King no sabe terminar sus libros. Es muy bueno haciendo trama, pero nunca lo sabe terminar bien, weón. Siempre tiene ese problema de que es como una ruleta rusa un libro de Stephen King. Como que de repente, como Misery, que los termina súper bien, y hay otros que terminan, weón, en cualquier weá, weón. It,
Por favor, nunca lo lean. El Resplandor, el cuento de hadas, Carrie. Carrie también es bueno. Carrie me gustó mucho porque aparte está narrado como si fuera una investigación científica. Entonces están hablando como los científicos que investigaron el caso de Carrie como si fuera un paper y entre medio te van contando como la historia real. Entonces es súper, súper bueno la manera en la que está narrado este libro. Cortito, bueno. Misery se trata de... Bueno, Misery me lo voy a guardar porque lo voy a hablar después, pero filo. El Coco, la Cúpula también. Hay Under the Dome, creo que la serie Under the Dome está basada en este libro. No lo he leído, pero dicen que también es muy bueno. La Milla Verde, el Pasillo de la Muerte, se los recomiendo full. La Tienda, La Zona Muerta también es muy bueno. Maleficio, Talismán. Oye, weón, por favor, esta es. Gente, por favor, en su vida, jamás lean Un Saco de Huesos. O sea, si hay alguien que le gusta, lo lamento. Yo lo encontré una pérdida de tiempo. Bueno, yo leí este libro porque era uno de los primeros que tenéis que leer para leer la saga La Torre Oscura. Pero el final es malísimo, man. Te cuentan la media historia, te dejan súper metido y finalmente termina siendo como una pelea del exorcista. Termina siendo como una pelea así como de... Yo diría que una pelea súper infantil como de... Como del Rosario y el Relicario. La verdad es súper malo. El final es muy malo. De verdad. No lo recomiendo para nada. Pero Misery. Oh, Misery otra wea. Aparte que la película de Misery tienen que verla después del libro porque la película también está muy bien hecha. Misery se trata de un escritor muy famoso que tiene un accidente de auto y acababa de terminar su última novela, en donde muy parecido a Arthur Conan Doyle dijo: me cae mal mi personaje principal, lo voy a matar, y lo mató. El tema es que tiene un accidente en la nieve y se da vuelta y quedan sus piernas dañadas. El weón despierta después del accidente y está en una pieza. En una cabaña, en un lugar que él no sabe cuál es. Y de repente entra su mayor fan, que inmediatamente da a entender que lo secuestró y lo tiene ahí con las piernas hechas mierda, acostado en la cama, y como es enfermera lo puede mantener vivo. Y lo tiene ahí solamente porque la buena es su mayor fan. Y bueno, es su mayor fan, estoy hablando de que es su mayor fan. Y lo tiene ahí tirado en la cama y le dice: no puedo esperar, me acaba de llegar tu última novela. No puedo esperar a saber cómo siguen las aventuras de tanto. Porque si le pasa algo al personaje, yo no sé lo que voy a hacer. Y el culiao está ahí tirado, no se puede mover porque las piernas las tiene destrozadas. O sea, destrozadas literal del accidente. Y la loca está leyendo el libro. Y al final del libro, weón, se va a morir el personaje. Y el weón está secuestrado por la weona. Y le dice: si se muere el personaje, yo te mato. Y ya lo mató. Y weón, literal, el culiao, la weona le obliga a reescribir el libro, weón. Oh, weón, es que lo tortura. Y cómo describe el dolor de las piernas, porque ese libro creo que es muy auténtico de Stephen King, porque literal lo escribió cuando Stephen King tuvo un accidente de autos también, donde el weón también casi quedó parapléjico, y le destrozó las piernas. Y él se inspiró en el dolor del accidente para todas las escenas que él se habla. Y en un momento yo estaba leyendo el libro y decía: no quiero seguir leyendo. No quiero seguir leyendo. No quiero seguir leyendo. No quiero seguir leyendo esta weá. No quiero seguir leyendo esta weá. Mátenlo. Mátenlo, weón. Maten a este pobre weón. Yo de verdad yo no quiero seguir leyendo del terror y el sufrimiento por el que está pasando este hijo de puta, weón. De verdad no me interesa seguir leyendo esta weá. Pero así... ¡Ay, weón! ¡Ay, del martillo, weón! ¡Uy, weón! Es que... ¡Oh! Me acuerdo, weón, de la película, de la escena, weón, y quedo palo, weón, de verdad. Es que ustedes no se imaginan las palabras que utiliza para describir el dolor de las piernas, weón. Imagínate quebrarte las piernas en 4 partes y te peguen con un mazo, culiao, en las piernas. Yo decía: mátenlo. Y ese libro, uno de los
¿Por qué lo pongo en mi top 10? Porque ese es uno de los pocos libros en los que yo no podía creer lo que estaba leyendo al final. Yo sentí la agonía del weón al final del libro. De verdad que es una weá que te deja así mal, weón, con un nudo de ansiedad culiado, weón. Oh, es un buen libro. Pero, weón, hay otros libros de este weón que son muy malos. Entonces, Stephen King es como una ruleta rusa, o sea, no hay cómo achuntarle a la weá. Y algunos que son muy buenos, yo rescato. Yo creo que la mitad de los libros de Stephen King vale la pena ser leídos. La otra mitad son para ganar plata. Nombre del libro se llama Misery. Como miseria, se llama Misery. Lo bueno es que si usted no lo quiere leer, la película está muy bien hecha. Oye, qué bueno que le gusten este stream de libritos que me saqué de la nada, weón. De verdad, me gusta que les guste este stream de libritos que me saqué de la nada. Igual pasé gran parte de mi adolescencia leyendo, entonces acumulé mucho. Acumulé muchos libros, la verdad. Gente, yo tampoco leía mucho, o sea, yo tenía su edad, o sea, no sé qué edad tienen ustedes, pero la mayoría del chat tiene no sé qué edad, pero yo partí leyendo así full desde los 14 años. Y diría yo que a un ritmo lector insano, recién a los 17. Onda, recién a los 17 como que empecé a leer así full. Y ahí me propuse coleccionar libros. Y ya yo creo que donde agarré un libro, un ritmo así insano, yo les conté una vez que yo no me acuerdo si eran 53 o 56 libros en un año. Ese fue mi récord. Profe, ¿ha leído Ella. el libro Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez? Sí, pues, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, porque literal... ¿Cachan de lo que se trata Gabriel García? O sea, ¿cachan de lo que se trata este cuento, libro de una crónica de una muerte anunciada? Una persona está leyendo un libro sobre dos personas que quieren asesinar a alguien. Y en un punto de la historia él se da cuenta que quienes los quieren matar es su esposa y su amante, si no me equivoco. Y el libro se trata de que van pasando cosas y el weón está cachando que la trama continúa y en un punto lo van a matar, pues weón. Y el libro se trata de eso, de que al weón lo van a matar y el weón está leyendo el libro. Y es bueno, me encanta eso del realismo mágico de García Márquez que tiene como... Para mí uno de mis top 10, de nuevo, uno de mis top 10 libros favoritos de la vida, Cien años de soledad. Nunca he podido superar Cien años de soledad. Me conmueve siempre. Siempre encuentro algo por lo que conmoverme con Cien años de soledad. De verdad. Me conmueve mucho, de verdad. No, mi top 10 lo voy a ir revelando de a poquito. Ursula Le Guin, que es la autora de la saga de Terramar, que tiene que ver mucho con fantasía, yo diría, para mí, está al mismo nivel de Tolkien. Y si no es que más. Hay una película de estudio Ghibli. Cacha que la weá trascendió tantas fronteras idiomáticas que hay una película de estudio Ghibli que trata sobre las crónicas de Terramar. Es una weá tan triste de leer a ratos, porque el primer libro te cuenta la historia del personaje principal de toda su saga. Y es súper injusto con el personaje porque el personaje peca de joven, peca de ingenuo. El personaje está en una escuela de magia. Estamos hablando de que estos libros fueron escritos como en el 60, son muy viejos. Hay varios libros, pero Un mago de Terramar es el primero. Después vienen todas las sagas del mago de Terramar, La Rueda Celeste, Cuentos de Terramar. Hay mucha historia porque el primer libro se publicó el 68. El 68, que es Un mago de Terramar. Y te cuenta la historia de un mago, literal, un joven que tiene afinidad con la magia, y la magia está dispersa por Terramar. Y el tema es que este joven era muy talentoso, peca de soberbio y se manda una cagá. Se manda una cagá y se maldice a sí mismo. Y de ahí para adelante la vida de él cambia completamente porque queda feo, deforme, queda queda hecho mierda. Y todo porque era joven y era una persona soberbia. Y weón, te da tanta pena porque tú pensáis que va a ser una historia del héroe, ¿cachai? Que el weón va a vencer la adversidad y va a ser un weón la raja. Y de repente lo mandan a la mierda. Y el libro se trata de eso, de cómo el personaje va incursionando en la mierda y viaja y tiene aventuras, pero siempre como disminuido hasta que llega al borde del mundo. Y cuando llega al borde del mundo yo me puse a llorar. Este libro está dentro de mi top 10 también y lo leí en pandemia. Y debo decir que cuando yo estaba leyendo el primero
Me leí después al hilo los 3 siguientes y me queda uno todavía que no le he querido leer porque no lo quiero agotar. Pero cuando llega este personaje al borde del mundo, es una weá que me hace mierda. Me hace mierda porque el mensaje finalmente del viaje de este héroe es un mensaje tan autocompasivo, tan tierno, tan cálido. Como no tiene nada, es tan simple. No sé, tú te esperabas el gran desenlace y lo es. Y de repente es tan simple. Y bueno, es una weá que me descorazonó. Me dejó llorando. Me dejó llorando, po, weón. Mal. Pero al mismo tiempo, como no es un llanto amargo, sino que creo que es un llanto como reconfortante. Como algo bonito. Como esperanzador igual. Y de ahí para adelante te cuentan la saga, la historia de este mago. Y es bacán, po, porque después del primer libro te construye al mago y después este mismo mago tiene aventura en todos los libros. Y es tan bueno. De verdad que este mago culiado se supone que es la historia sobre el mago más poderoso del mundo. Y te cuenta cómo se va a la mierda al principio. Oye, y es imposible no quererlo. Es imposible no querer al mago terror. Es la historia del mago más poderoso del mundo. Y parte de un lugar muy íntimo, muy de, ¿cómo se llama? Muy desde el, no sé, tienen que leerlo, weón. Tienen que leerlo. No hay otra forma, weón. No hay otra forma. Y bueno, como siempre, cada vez que hablo de libro, aprovecho de recomendar a lo mejor lo mejor, gente, lo mejor que tenemos en fantasía en Chile. Lo mejor. Lo mejor. Y en Latinoamérica. No tenemos nada que envidiarle a otros países. Joseph Michael Brennan, autor de Las Memorias del Juramento, de las sagas de los juramentos, de las cenizas del juramento, sin lugar a dudas, parte de mi top 10. Los 3 libros son parte de mi top 10. Me encantan. Una saga que ya está terminada y que pueden disfrutar a destajo. Lo mismo, esta saga me hizo... De hecho, es la única saga que en el tercer libro ocurre un enfrentamiento muy épico entre personajes del libro. Y recuerdo que cuando leí una escena en particular del tercer libro, tuve que dejar de leer por 2 días. Tuve que dejar de leer por 2 días porque quedé así... Quedé sobrecogido, man. Así como de verdad... Con un nudo, con un llanto que no salía, weón. Si una weá... No me lo esperé. No se los voy a spoilear, no se los voy a spoilear. Pero si ustedes quieren leer una saga de fantasía chilena, que hoy sacó su segunda edición, porque agotamos las ventas de la primera edición, yo soy como un profeta de este libro. O sea, de verdad, soy como un weón que promueve este libro, pero así, mal. El libro de las cenizas del juramento, nadie, de hecho no tiene stock, nadie se ha arrepentido de leer este libro, nadie. Y el primero es una gran introducción, un gran prólogo al segundo y al tercero. Hermoso, hermoso. Uno de los mejores libros de fantasía chilena pura y dura. Me pongo a predicar en baqueano al toque, de verdad. Si ustedes quieren leer fantasía de la buena, ahí tienen una.